Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile. En esta temporada 2021 nos encuentras en Tantaku y en tu plataforma de reproducción y streaming favorita, en audio y video. En este capítulo te contamos sobre las variantes de los virus, en particular del COVID-19. ¿Qué son? ¿Y hacen que las vacunas sean menos efectivas? Veamos. Para entender al SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad COVID-19, debemos comprender antes que cualquier cosa que los virus están en constante cambio y movimiento. A mayo del 2021, en Chile se han secuenciado más de 1.000 muestras de casos confirmados con COVID-19. Este trabajo ha permitido detectar que un 25% de los casos corresponden a la variante P1, conocida coloquialmente como variante brasileña. Pero, ¿qué es una variante y cómo podemos identificarla? En el caso del COVID-19, el virus tiene en su núcleo un material genético llamado ARN o RNA, por su sigla en inglés. Esto es lo que denominamos el genoma del virus. Cuando el virus infecta nuestros cuerpos, a través de nuestras células, utiliza los componentes de estas células para replicarse a sí mismo, en particular una enzima llamada RNA polimerasa, que es clave para el propósito del virus, replicarse y seguir contagiando a más anfitriones. ¿Cómo funciona? La RNA polimerasa sintetiza nuevas hebras de ARN y copia la información para generar nuevos virus y repartirlos dentro del mismo cuerpo del anfitrión o expulsarlos por las vías respiratorias para contagiar a más personas. Como todo proceso, a medida que se realiza a mayor escala, es decir, mientras más veces el virus se copie, al transmitirse entre personas aumentan las probabilidades de que se genere un error. Estos errores son la causa más común de la aparición de nuevas variantes. Un error, por ejemplo, podría ser que al copiarse el virus al interior de la célula del anfitrión, o sea, la persona infectada, se altere el orden de una de las piezas de su información genética. Este nuevo virus, con una pieza modificada, contagiará a otra persona y replicará la información. Con ello se generará una variación que se heredará en los descendientes de ella, que con el tiempo podría convertirse en una variante. Para explicarlo de manera más sencilla, usaremos un ejemplo: la máquina de coser. Supongamos que estás cosiendo una larga extensión de tela. Es probable que en algún punto del proceso la máquina enrede uno de los puntos, que el hilo se quede enganchado, o incluso se podría romper la aguja o la bobina de hilo se podría enredar a tal nivel que se termina deteniendo el proceso. Pasa lo mismo con la replicación del virus. Mientras más veces se replica el virus, más probables serán los errores. Algunos de estos errores pueden perjudicar al virus y hacerlo irreplicable, generando que en cierta forma el virus muera. Por otro lado, algunos de estos errores pueden ayudar al virus a hacerse más fuerte ante las defensas del anfitrión. De todas formas, es importante considerar que mientras más se expanda la replicación del virus, es más probable que se registren variantes. Es por esto que la mayoría de las variantes registradas del COVID-19 tuvieron origen en lugares en los que el virus se descontroló y mantuvo contagiada a altos porcentajes de la población. Cuando hablamos de estos errores de replicación, en el fondo nos referimos a pequeños cambios que se generan en una parte del ARN del virus. Estos cambios pueden ser muy relevantes o también pueden estar en el marco de lo normal y de lo esperado. Volviendo a la metáfora de la máquina de coser, puede que este error sea que un punto del hilo quede más suelto que el que le sigue, o puede que el error genere una falla completa en la máquina. El virus sí o sí cambiará, pero puede que muchos de los cambios que presente sean insignificantes para el panorama completo. Lo preocupante viene cuando en un espacio de muchos contagios y replicación del virus, estas pequeñas modificaciones generan mutaciones importantes en su genoma, que recordemos es la información genética del virus. A esto lo llamamos variantes. Ahora que sabemos qué son y cómo se forman las variantes, te respondemos otra interrogante. ¿Cómo se identifican y secuencian? Este proceso es muy importante para llevar registro y poder planificar políticas públicas en torno a ellas. Aquí te explicamos de qué se trata.
El SARS-CoV-2 se hizo coloquialmente conocido como coronavirus. Esto porque su forma de una esfera con puntas puede asemejarse a una corona. Estas puntas son las proteínas que desde la membrana del virus rodean la información genética que se encuentra en el centro. Las proteínas no contienen información genética, por lo que una de las primeras cosas que hacen los y las científicas que buscan secuenciar el virus es retirar la proteína y enfocarse en el genoma. Una de las herramientas más usadas para la detección del virus es el PCR, un proceso que trabaja directo con las hebras de ADN. Pero recordemos que el SARS-CoV-2 o coronavirus no tiene ADN en su genoma, sino que ARN. Entonces, lo segundo que debemos hacer para poder estudiarlo es transformar el ARN en ADN. Esto se hace con una enzima llamada transcriptasa reversa, que traslada la misma información genética del ARN al ADN, generando una copia de secuencia genómica. Una vez realizado este proceso, los científicos tienen que leer esta información. Entonces el laboratorio elabora ADN estándar para engancharlo en las hebras de ADN del SARS-CoV-2 y poder secuenciar. Este ADN, elaborado artificialmente y que sirve como una especie de molde, se llama primer o en español partidor. En resumen, lo que hacen estos primers es alinearse a la información genética del ADN del coronavirus y luego teñir de un color fluorescente distinto a cada componente de la hebra. Esto permite crear una especie de mapa de color que es traducido en el laboratorio a letras y números. Hay que considerar que para conocer la secuencia se deben registrar el orden de nucleótidos, es decir, cada una de las hebras del ADN en una secuencia de 30.000 posiciones distintas. Ahora que sabemos cómo se secuencian estas variantes, ¿qué viene después? Eso nos lo explica el académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e integrante del programa de vigilancia genómica del COVID-19, Miguel Allende. Lo que pasa con las secuencias de los genomas del virus SARS-CoV-2 es que apenas alguien secuencia un genoma, lo sube a una base de datos mundial que se llama GS8. Ahí hay más de 1 millón de secuencias depositadas ya, o sea que todo el mundo está poniendo su secuencia ahí. Y esto es muy importante para que globalmente podamos tener una impresión, una visión de qué es lo que está pasando con la evolución del virus a través del tiempo y en todo el mundo. Y bueno, las secuencias chilenas no son una excepción. Cada vez que alguien acá secuencia un genoma viral, lo depositan a esta base de datos, por lo tanto cualquier investigador en cualquier parte puede observarlo. Ahora que sabemos todo esto, ¿podemos hablar de la existencia de una variante chilena? El académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y director del Centro para la Regulación del Genoma, Miguel Allende, plantea que sí. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Como los virus no tienen nacionalidad ni reconocen fronteras, actualmente se ha detectado en Chile y en Perú una variante, llamada variante andina. Son muchos los expertos y expertas que afirman que la existencia de esta variante es un hecho y que ya ha sido detectada en centenares de casos en ambos países. Definitivamente sí existe. Esto lo notaron, como dices tú, colegas en Perú, que estaban mirando básicamente las secuencias que ellos obtuvieron. Hicieron básicamente secuencias en la ciudad de Lima y detectaron que más de un 40% de las secuencias correspondían a un grupo, un linaje en realidad, no era variante aún en ese momento, que no había sido descrito antes y que estaba aparentemente creciendo rápidamente en número, porque lo habían visto pocas veces en diciembre o ninguna, algunas en enero, algunas más en febrero, y ya en marzo y abril en una cantidad más significativa. Y cuando miraron la base de datos mundial de todas las secuencias depositadas, vieron que estaba pasando lo mismo en Chile. Nosotros no lo habíamos notado, digamos, pero aquí también ha estado creciendo en los últimos 2 o 3 meses la frecuencia de aparición de esta variante entre las secuencias que se han generado. Hasta ahora el ISP ha estado bastante solo en este tema. Han logrado secuenciar una cantidad de genomas virales importante, pero claramente no es lo suficiente como para poder tener una vigilancia activa y que nos permita entonces tomar medidas de salud pública de manera oportuna. Pero la buena noticia es que los centros académicos que hacen secuenciación genómica están empezando a incorporarse a una red de laboratorios que van a poder hacer vigilancia en todo el país y que vamos a lograr incrementar muchísimo el número de secuencias que vamos a poder ir subiendo a las bases de datos.
y esto va a ser del orden de 2 o 3 veces más de lo que actualmente hay. En resumen, la secuenciación del virus es casi tan importante como la prevención que podamos tomar para no contagiarnos en nuestro día a día. Al lavarse las manos, mantener distancia social, vacunarse cuando sea tu turno y realizar la adecuada trazabilidad en caso de dar positivos, es necesario sumar que las políticas de salud pública apunten a mejorar la secuenciación del virus. Actualmente, esta información es recolectada por académicos y académicas de distintas universidades, entre ellas la Universidad de Chile, y enviada a la Red de Vigilancia Genómica Mundial. Esto y la planificación de políticas públicas como la vacunación son claves para por fin poder frenar a esta pandemia. Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2021. Nos encuentras en tantacu.cl y en tu plataforma de streaming favorita. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.